Y llegó el viernes y como cada viernes obviamente vamos con nuestro Top of Mind de la semana, esta sección que, bueno, revisa asuntos importantes vinculados al mercadeo y las ventas, además una de las secciones más esperadas, una de las secciones que, bueno, justo hablábamos fuera del aire, que tiene más tiempo en el programa y eso, bueno, se debe precisamente a que sabemos que cala con muchísimo gusto en el gusto de nuestra audiencia y además, bueno, el compromiso de nuestro panelista y por eso recibimos nuevamente esta semana al gran Tulio Dávila, economista, asesor de mercadeo y ventas, y bueno, el encargado de esta sección Top of Mind. Tulio, ¿cómo andas? Encantado y feliz de compartir cada semana con tu audiencia estos temas de negocios y bueno, fiel siempre. Cada viernes pueden contar con Así es, en la todo el medida de las tiempo posibilidades, en la medida correcto. que lo permite y como Diosito permita, estamos aquí. Así es. Hoy además un tema interesante, ¿no? Un tema, bueno, que depende desde la óptica, bueno, puede ser bastante polémico porque, bueno, sí es cierto, hay clientes, en el imaginario colectivo siempre se dice, hay clientes difíciles, ¿no? Hay otros que te dicen, no hay clientes difíciles, sino que tú no lo sabes manejar, etcétera, etcétera, etcétera. Habrán distintas posiciones, pero yo sí creo que en definitiva, Tulio, no se trata de que el cliente sea difícil por su rol de cliente, sino porque, bueno, también es un ser humano, ¿no? Y los seres humanos somos variopintos, tenemos rasgos de nuestra personalidad, tenemos rasgos de la forma de trabajar que, bueno, a veces hace que quizás sea, bueno, un poco más complicado manejar eso, ¿no? Es correcto, Ricardo, y justamente quiero hablar hoy acerca de clientes difíciles y cómo lidiar con ellos, ¿no? Y Ujú. antes de lidiar, aprender a manejar una situación con un cliente difícil, cómo evitar que ese cliente se vuelva difícil. Por supuesto. Porque muchas personas se sentirán identificados con el hecho de que han tenido clientes, digamos clientes habituales, que eran, digamos, los número uno, una maravilla de relación. Pero Ujú. algo pasó Sí. en el proceso de atención al cliente que hizo que ese cliente deje de ser ese consentido y Ujú. se vuelva ahora ese que cuando te llama sientes algo en el estómago, ¿no? Claro, claro. Entonces, justamente entendiendo que todos los que estamos en ventas hemos experimentado una situación con un cliente donde se vuelve un cliente complicado, Ujú. lo que quiero traer es algunos consejos y datos que he podido recopilar tanto en base a la experiencia como con base a documental, ¿okay? Ujú. Ujú. Parte de contenido bastante interesante de autores sobre cómo manejarse en esos casos, que a veces no sabemos qué hacer. Claro. Y no, ajá. Ahora, pero cuando haces esa referencia, Tulio, al hecho de que, bueno, pueden ocurrir eventos que compliquen el escenario, pues entonces el cliente difícil quizás no nace, sino que se va haciendo con el tiempo. ¿Cómo va la cosa? Bueno, fíjate que en las conferencias y consultorías siempre hago esa pregunta. Ajá, ¿Usted cree que el cliente difícil nace o se hace? Y las respuestas son bastante diversas. claro. Los que opinan que el cliente nace dicen, no, ese ya llegó así desde el principio, era bastante odioso. Ya venía configurado así. Sí, pero hay otros que, en su opinión, nos comparten que dicen que se hace porque hay acontecimientos clave donde hubo una diferencia, digamos, en las expectativas, donde se inicia esa relación quizás un poquito tormentosa entre cliente y proveedor. Exacto. ¿Ok? Entonces, justamente entendiendo esa diferencia, hay que entender también que no todos los clientes son, digamos, gente complicada. Muchas veces va de parte de cómo reaccionamos a cómo se presenta el cliente. ¿Ok? Recientemente estuve en una capacitación donde nos compartieron un concepto súper interesante que se llama la escala tonal. Y es que si una persona viene en una escala quizás un poquito, digamos, agresiva o quizás con un sentido, digamos, con un impulso bastante fuerte, tú puedes hablarle en un tono más calmado y a esa persona la puedes llevar a tu Claro, terreno. claro, ¿Ok? claro, claro. ¿Qué pasa? Muchas veces los vendedores también somos seres humanos, Ujú, ¿verdad? ujú. Y nos podemos dejar llevar por el otro que tenemos al frente y que tenemos que entender que al final nuestro rol es representar una marca y brindar un servicio. Claro, ¿Ok? sí. Y bajarle dos, como se dice ahora, a quizás a la predisposición que pueda existir Sí. en ese momento. Ahora, entonces, ¿cómo comenzamos? Entendido, bueno, más o Ujú. menos a grandes rasgos, cómo definir un cliente difícil, ¿por dónde comenzamos? ¿Cómo entender este tema, Tulio? Claro que sí. Hay un concepto central, Ricardo, y es que el cliente difícil muchas veces terminamos nosotros creándolo. Sí. ¿Ok? Y realmente la forma en la que ocurre es porque el cliente tiene una expectativa muy alta, o digamos tú le hiciste una promesa, esa promesa no se cumple, ¿ok? Mm, Y el cliente se enoja. Y fíjate, al final lo que le enoja al cliente no es el problema como tal, sino lo inesperado. ¿Ok? claro. Es decir, yo esperaba que ocurriera esto y bueno, no ocurrió.
Y justamente lo inesperado es lo que genera el problema. Y hay un autor súper interesante que se llama Miguel Ruiz. Ah, pero por supuesto. Es mexicano. Sí, cómo no. Y él escribió un análisis, o sea, él escribió, pues, digamos, un compendio sobre la cultura tolteca. Tolteca. Y esa cultura tolteca tiene una característica, Ricardo, que quiero compartir con tu audiencia, que es que se caracterizó por no tener casi guerras o conflictos. Y justamente el análisis que hace Miguel Ruiz es, oye, ¿por qué esto sucede? Y es porque ellos tenían 4 acuerdos. Claro. Y esos 4... Ajá. Sí, adelante, seguimos, ¿no? Sí. Okay. Y esos 4 acuerdos son, digamos, sumamente interesantes porque el primero de ellos es ser impecable con tus palabras. Con tus palabras, ¿cómo no? Y cuando hablamos de ser impecable con tus palabras, la gente se preguntará, ¿qué tiene que ver esto con clientes difíciles? Si lo vemos de la perspectiva del servicio, a veces nos vemos en la necesidad de prometer por encima de lo que podemos cumplir. Aquel vendedor que necesita cerrar esa meta de ventas y le preguntan, oye, ¿y el producto hace esto? Sí, claro que sí. Claro que sí, pero págame. Pero págame, con tal de que se lo lleve, Claro. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando haces esto y el cliente se da cuenta de que quizás lo que le ofreciste no es necesariamente la característica del producto, tenemos esa famosa diferencia de expectativas que te mencionaba al principio. ¿Cómo no? Entonces, ¿qué sucede? La recomendación acá de ser impecable con tus palabras es que, por ejemplo, si tú sabes que no puedes entregar hoy el producto, si estás en el negocio de la logística o necesitas hacer un delivery, es mejor que le digas, mira, se lo voy a entregar en el transcurso del día y si llegase a tener algún imprevisto, yo le aviso con antelación. Claro. Fíjate, estás siendo más cauteloso, estás siendo impecable con tus palabras y no estás haciendo promesas que no puedas cumplir. Y eso es un principio para evitar un cliente difícil. ¿Cómo no? Y bueno, me encanta que lo veas desde la óptica de la sabiduría tolteca porque es además uno de mis libros, no favoritos, pero sí fue un libro que marcó mucho. De hecho, hay parte de ello, sobre todo lo de no asumir, lo de no hacer suposiciones, Sí. es una de las filosofías que más, digamos, tomé para mí como vida. De hecho, mis amigos que probablemente están escuchando sabrán que siempre le digo, epa, no asumas, espérate, cálmate, porque bueno, eso en definitiva genera mucho dolor. Pero la segunda sería no te tomes nada personal, si nos vamos a los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. En efecto, Ricardo, y aquellos que han leído el libro de Miguel Ruiz, que es bastante cortito, Sí, ¿verdad? es súper rápido. Es de ligera lectura, creo que una tarde-noche. Bueno, cuando es no tomarse nada personal, hay que entender algo. Muchas veces al negocio, si atiendes detrás de un mostrador, te pueden llegar personas reclamándote. Sí. Y tú tienes que entender en este caso que mientras vistas el uniforme de la empresa, tú estás representando es a la compañía, no tú como persona. Entonces, ¿qué sucede? Si tú te tomas personal el reclamo, te va a afectar. Y si te afecta, reaccionas. Entonces, la recomendación que yo doy acá es básicamente entender que estás representando el rol de la compañía y cuando representas el rol de la compañía, tú mismo te das cuenta de que tienes que moderar tu comunicación con el cliente. Mucho se hace en los call centers. Sí. ¿Sabes que las personas que trabajan en call centers, si alguien me está escuchando que ha trabajado en call centers, entenderá que es un trabajo exigente porque por lo general estas son centrales telefónicas que reciben reclamos y ellos entienden dentro de su proceso de atención al cliente que están representando a la compañía y que el ataque no es directamente contra la persona que está brindando el servicio y te darás cuenta de que a pesar de que la situación se pueda poner tensa, ellos están especialmente entrenados para bajar la tensión y enfocarse en la solución al problema. Y bueno, lleva el segundo principio, no tomarse nada personal. Por supuesto. Y aquí viene entonces mi favorito, que es el de no asumir, ¿no? El de no hacer suposiciones porque, a ver, Tulio, quizás probablemente esos inconvenientes o ese cruce de información al que tú vienes hablando muchas veces puede darse precisamente porque usted en su rol como vendedor o usted en su rol como cliente asumió que yo asumí que eso se había quedado eso había quedado claro, yo asumí que toda la mesa estaba servida para y no necesariamente, o también lo que tú decías hace un momento, si lo mezclamos con el tema de no llevarse nada personal, a veces tú empiezas a asumir y suponer una gran cantidad de cosas, ojo, estoy hablando aquí en la vida, no en el manejo de clientes, tú comienzas a asumir cosas y comienzas a suponer cosas que son ficticias, que al final del día no está pasando, entonces mientras tú, como yo siempre lo digo, uno tiene que cuidar la administración de energía. ¿No? Entonces, mientras tú estás gastando energías en eso, resulta que el mundo está feliz y nada de lo que tú estás imaginando está ocurriendo. Y justamente, Ricardo, hay una cotidianidad que pasa mucho y los vendedores que nos escuchan se sentirán identificados y es que llega un prospecto, un posible cliente
y tú lo ves con una cara muy seria y tú dirás, Ujú. no, esa persona está súper molesta, de seguro no quiere ni que me le acerque. Sí. Y resulta que cuando te habla con un amor y una cercanía y resulta que esa era su cara. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Esa, Ujú. así de Sí, sí, sencillo. sí. Y resulta que es bochinchero, cercano, Ujú, quiere ujú. conversar. Estás feliz con el servicio, etcétera, etcétera. Ajá, o también que te encuentras a un cliente que tenías tiempo que no veías en un espacio público, por ejemplo, un centro comercial, y Ujú. dices, no, yo ni me voy a acercar a saludarlo porque esa persona probablemente no le gustó la manera como lo Sí, atendí, sí. y estás haciendo suposiciones que no necesariamente son ciertas. Y esa Ujú. persona después te saluda a ti súper amable, y uno Claro, dice, ay Dios, qué pena. claro. Y a veces hay muchas cosas del servicio que ocurren en tu mente. ¿Qué sucede? Tú conoces la naturaleza de tu servicio, tú sabes los fallos que tienen, tu cliente no necesariamente maneja todos los pormenores y detalles Por y supuesto. probablemente las características del servicio que le brindaste ya le logró satisfacer. Ujú, ujú, ujú. Entonces la sugerencia que te doy aquí es no hacer suposiciones, acércate a tu cliente, trata de atenderlo como dicen, hacer mejor lo mejor que puedas, que ya vamos Ujú. para allá, Sí. porque no necesariamente la información que tú asumes en tu mente es la realidad. Que ese es el cierre de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. Es haz siempre lo máximo que puedas, ¿no? O lo mejor que puedas. Así mismo, y cuando hablo de hacer siempre lo máximo que puedas, es que la persona que tienes al frente, ese cliente que quizás esté molesto, note tu buena fe, tus ganas de colaborar, tus ganas de apoyar. Ujú. ¿Qué sucede? Uno como prestador de servicio, cuando se encuentra con una situación de crisis, lo que le provoca es huir. Sí. ¿Sabes? Alejarse del problema. Y cuando tú muestras disposición, colaboración, que eres tú quien hace las llamadas y no esperas que te llamen a ti, que estás buscando las alternativas, básicamente estás ayudando a crear un contexto donde el cliente se da cuenta, oye, a pesar de que ocurrió esto, esta persona está haciendo todo para apoyarme. Ujú, Y ujú. muchas veces, en mi caso personal, ha sucedido como profesional donde ha habido situaciones de crisis y yo le digo al cliente, bueno, a veces tú no ves a tu prestador de servicio en las buenas, sino cómo reacciona cuando la situación se complica. Claro, claro, claro. Y a veces, A veces hasta esa segunda oportunidad la puedes ganar precisamente al demostrar ese compromiso y ese acompañamiento. así mismo, Ricardo, así es. Y la gran ventaja de esto es que he visto casos donde, después de que ocurre una crisis y el prestador de servicio demuestra altura para resolverla, la relación mejora. Ujú, ¿Por ujú. qué? Porque se da cuenta, bueno, ya sé que ante una situación difícil puedo contar contigo Por y tienes un supuesto. cliente para toda la vida. Ahora, en este escenario, que yo creo que esto es más como un trabajo a lo interno de usted, amigo vendedor, a usted, amigo, bueno, que le toca gestionar equipos o procesos de ventas, pero si ya, digamos, cuáles serían esas recomendaciones para atender, ¿no? Aún en medio de este escenario, porque bueno, ya es una realidad, el cliente es así, está ahí, entonces, ¿cómo lidiar con eso? Bueno, claro, vamos a suponer que además de que ya teníamos, viste, y no hay que suponer. Pero vamos a asumir en este caso que el cliente ya se molestó, no Ujú. pude cumplir los 4 acuerdos, se me pasó, no pasa Sí, sí, nada, sí, 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 sí. vamos a estar allí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? El primer paso es siempre escuchar. ¿Qué sucede? Muchas veces el vendedor trata de interrumpir al cliente molesto, tratando de presentarle argumentos, razones, para demostrarle que no tiene la Ujú, razón. ujú. Pero ¿qué sucede? Cuando haces eso es como echar Avivas el fuego agua en muchas veces. aceite, Claro, sí, ¿verdad? sí. Y el primer paso tiene que ser escuchar con empatía. ¿Ok? Escuchar con empatía. Hay una verdad, y esto lo podemos hablar en otro tema, y es que el Ujú. cliente no siempre tiene la razón. Sí. Y puede que todo lo que te esté diciendo sea un compilado de motivos que no se te Ujú, pueden ujú, atribuir. ujú. Pero tienes que ser tú quien escuche. ¿Por qué? Porque a medida de que ese cliente se va expresando, él se va desinflando. Entonces Exacto, sí. él se va calmando y ya te da paso a la siguiente etapa, que es Correcto. evaluar la situación y posibles soluciones. Ujú, Y cuando hablo de evaluar la situación y posibles soluciones, es pensar, oye, de acuerdo a las políticas de mi compañía, tratemos en lo posible de no saltarnos las políticas, porque si no, si tenemos un gerente, un supervisor, nos vamos a meter en problemas. ujú. De acuerdo a las políticas de la compañía, ¿qué alternativas le puedo presentar a esta persona? Y bueno, allí tú vas indagando en las alternativas que tienes. El paso 3 sería preguntarle las necesidades y preferencias. Es decir, oye, tengo esta opción A, esta opción B, esta opción C. ¿Cuál decide usted? Y bueno, ahí le presentas las alternativas para que él vaya, digamos, buscando un camino por donde dirigir. Por supuesto. Y cómo cerramos, es decir, luego de revisar esas necesidades, ya conocemos, tuvimos la oportunidad de escucharlo. ¿Cuál es el siguiente paso? Fíjate, una vez lo escuchaste, Ricardo, el siguiente paso tiene que ser hacer seguimiento. ¿Qué sucede? Nosotros le damos la solución al cliente molesto y nos olvidamos de él.
porque queremos ir a lo siguiente. Ujú, ujú. Pero una solución elegante que ayuda muchísimo a realzar tu perfil profesional como, digamos, responsable de atención al cliente es hacerle seguimiento. Por ejemplo, una llamada corta para confirmar a la semana si todo está resuelto, cómo Mm, está usted, ujú. volverse a colocar a la orden. ¿Por qué? Porque hay un principio importante. El que es cliente tuyo hoy lo es toda su vida. Sí, ¿Ok? Y si tú buscas que esa relación prevalezca en el tiempo, esa persona te va a respetar. Como te digo, si tú tienes, digamos, la valentía y la educación y el respeto por el cliente de hacerle seguimiento, aún después de ese mal trago, de ese mal rato, ese cliente te va a respetar. claro. Ahora, Tulio, ya a modo de cierre, ¿no? Ujú. Obviamente aquí hay que revisar lo que tú estabas diciendo, bueno, Sí. también cuál es mi cuota de responsabilidad como vendedor, cuál es la cuota de responsabilidad del cliente en todo este proceso de comunicación, donde quizás Ujú. pudo haber esa falla, esa oportunidad de mejora. Pero ¿cómo manejarlo a lo interno? Es decir, una crisis con un cliente complicado tiene que ser una razón para juzgarme como vendedor o todo lo contrario, lo tomo como una oportunidad de aprendizaje. ¿Cómo debo hacerlo? Qué bueno que lo dices, Ricardo, porque me he conseguido compañías donde los errores los guardan debajo de la alfombra. Ajá, ¿Verdad? Oye, ajá. no, me equivoqué, Esto no tuve este pasó. caso, esto no pasó, no se difunde. Y bueno, sencillamente en este caso la recomendación es tener una cultura que se llama la cultura del error. La cultura del error es difundir el caso para aprendizaje de todos. Mm. Hay un principio que dijo Henry Ford que a mí me encanta, que es el error del cual no se aprende es aquel, digamos, donde, perdón, disculpa, déjame recordar nuevamente. Ajá, La, adelante. la frase es, el único error real es aquel del que no aprendemos nada. Exactamente. Y lo importante es difundir entre todos los miembros del equipo. Por supuesto. Tulio Dávila, asesor de mercado y ventas, economista, panelista en esta sección Top of Mind. Hoy hablando del cliente difícil. Gracias, Tulio, por siempre traer estos interesantes temas a tu sección. Encantadísimo, Ricardo, y bueno, nos vemos la próxima semana. Así es, y recuerden ingresar a www.tuliodavila.com, @Tulio Dávila, si quiere, bueno, precisar alguna duda o disipar alguna interrogante con Tulio directamente. Pausa y estamos de vuelta.